Ejercicio 3, capítulo 5. Sin cambiar las posiciones de los componentes, muestra al menos una forma de conectar en paralelo todos los elementos de la figura 646. Como podemos ver, la figura 646 consta de 4 resistencias, las cuales debemos conectarlas en paralelo. Un conocimiento previo a esto, se podría determinar que paralelo es cuando las resistencias están conectadas sus entradas y sus salidas en un mismo punto. Listo. Entonces procederemos a conectarla en paralelo. En este caso podemos ver que el inicio de una está conectado al inicio de la otra y la salida de una a la salida de otra. Ahí estaríamos haciendo paralelo A con B. Ahora podríamos hacer A con B, B con C, C con D y C con D. Bueno, pero en este caso ya hemos conectado las resistencias y para verificar que se encuentran, veremos si sus entradas y salidas están conectadas entre sí. En este caso, sí se encuentran conectadas entre sí, al igual que en este caso, al igual que en este otro caso. Y así, haciendo un análisis de todos los puntos de conexión, podemos determinar que se encuentran conectados entre sí, por lo cual nos da como resultado un circuito en paralelo. Y como este resultado podemos obtener un sinnúmero de resultados y de conexiones distintas para que estos estén en serie o en paralelo. Gracias. Ejercicio 5 del capítulo 5 nos dice: determine los voltajes desconocidos en las redes de la figura 5-48. Para el primer circuito tenemos los datos de 33 voltios, que sería el voltaje total, 16 voltios, 10 voltios y un voltio desconocido. Para calcular este voltio desconocido tenemos que el voltio 1 más 10 voltios más 16 voltios es el voltaje total del circuito, que sería 33. Despejando el voltio 1 nos da igual a menos 10 voltios, menos 16 voltios y más 33 voltios. Haciendo los cálculos nos da que el voltaje desconocido es de 7 voltios. Para el circuito de acá tenemos 6 voltios, 9 voltios, 3 voltios y el voltaje 2, que tenemos que P igual a 12 watts y la intensidad es de 3 amperios. De la misma forma, despejamos el voltaje 1, que sería igual a la suma o resta de los otros voltajes. Sería 6 voltios menos 9 voltios más 3 voltios y más el voltaje 2. Sabiendo que el voltaje 2 es igual a P sobre I y sabiendo que P es igual a 12 watts y sobre 3, que sería la intensidad, haciendo los cálculos nos da que el voltaje 2 es 4 voltios. Despejando el voltaje 1 y reemplazando el voltaje 2 en la ecuación que sacamos anteriormente, nos da que el voltaje 1 es igual a 4 voltios. Continuando con los análisis de los ejercicios del capítulo número 6, el número 35 dice: vea el circuito de la figura y determine la resistencia equivalente, encuentre la corriente, use la regla de divisor de corriente para determinar las corrientes de cada resistor y verifique la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Aquí tenemos a nuestro circuito. Para calcular la resistencia equivalente en un circuito con resistencias paralelas empleamos la siguiente ecuación. La resistencia equivalente equivale a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y más 1 sobre resistencia 3. Reemplazamos los datos y tenemos que la resistencia equivalente de nuestro circuito son 8 ohmios. Ahora vamos a calcular la intensidad de corriente que ingresa por nuestro circuito. Despejamos de la ecuación del voltaje es igual a la intensidad sobre la resistencia, despejamos voltaje sobre resistencia, reemplazamos y obtenemos que tenemos un amperaje de 1.5. Ahora bien, empleamos la ecuación del divisor de corrientes. La intensidad de corriente sobre un nodo de la resistencia número X es igual a la resistencia X sobre la sumatoria de las resistencias de aquel
circuito por la intensidad total que acabamos de calcular. Reemplazamos para la intensidad de corriente en la resistencia 1. Tenemos 24 sobre 24 más 48 más 16 por 1.6. Obtenemos 0.409 amperios. Hacemos lo mismo para la resistencia 2. Obtenemos 0.818 amperios. Y lo mismo para la resistencia 3, 0.272 amperios. Ahora bien, calculamos nuestra resistencia calculamos nuestra intensidad de corriente en el nodo A. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la ley de Kirchhoff, la sumatoria de intensidad de corriente que entra es igual a la intensidad que sale. Entonces tenemos que 1.5 tiene que ser igual a la sumatoria de todos sus amperajes que acabamos de calcular, y tenemos que es una intensidad de corriente equivalente. Ya, a continuación resolveremos el siguiente ejercicio. En este caso nos dice: un voltímetro analógico barato se usa para medir el voltaje en las terminales A y B en el circuito de la figura. Si el voltímetro indica que el voltaje V sub AB es igual a 1.2 voltios, ¿cuál es el voltaje real de la fuente si la resistencia del medidor es de 50 kiloohmios? Ya, ahora lo que vamos a hacer a continuación es, nos fijamos en la figura que tenemos a continuación, como dice el ejercicio, y vemos que, como dice, que el voltímetro se está usando para medir el voltaje de las terminales A y B. Listo. Ahora, para resolver este ejercicio lo que vamos a utilizar es la siguiente fórmula. Tenemos que B sub A, B, V sub AB va a ser igual a la resistencia del medidor sobre la resistencia del medidor más la resistencia, y esto por V, por el voltaje. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es cuál es el voltaje real de la fuente si la resistencia del medidor es de 50 kiloohmios. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a despejar de esta fórmula, despejamos los voltios, en este caso despejamos los voltios, y nos queda de la siguiente manera. Nos queda V sub AB por la resistencia del medidor más la resistencia sobre la resistencia del medidor. Entonces, una vez que ya tenemos despejada la fórmula, solo nos queda reemplazar datos con lo que nos da el ejercicio. Entonces, en este caso nos quedaría 1.2 porque sabemos que el voltaje es 1.2 voltios. Entonces tenemos 1.2 por los 50 kiloohmios, que en este caso transformamos y tenemos lo siguiente. Ya, esto más, como vemos en la gráfica, tenemos un miliohmio. Como vemos en la gráfica, entonces tenemos un miliohmio. Entonces lo que vamos a hacer es colocamos aquí porque esa es la resistencia. Entonces tenemos un miliohmio y esto sobre la resistencia del medidor, que en este caso es la misma que tenemos aquí, de los 50 kiloohmios. Entonces ponemos listo. Entonces, una vez que tenemos reemplazada la fórmula, solo nos queda resolver. Sumamos, multiplicamos y dividimos como tenemos la fórmula, y esto nos da 25.2 voltios. Entonces, esta sería la respuesta al ejercicio o a la incógnita que nos pide encontrar cuál es el voltaje real de la fuente si la resistencia del medidor es de 50 kiloohmios. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer.